Muy buenas a todos. Hoy os traigo un nuevo vídeo. En este caso vamos a ver cómo integrar Home Assistant con Grafana versión cloud en la nube. No lo tendremos en local. Ya vimos hace unas semanas cómo instalar un Grafana en local, en Raspberry Pi, en cualquier Linux. Cómo instalábamos InfluxDB, que es la base de datos que se alimentaba Grafana. Pues hoy no instalaremos nada en local. Bueno, mentira. Vamos a instalar un Docker que nos hace de puente entre el local y el cloud, pero realmente no vamos a instalar ni Grafana ni base de datos. Todo eso lo vamos a coger del cloud de Grafana, ¿vale? Grafana tiene varias versiones, bueno, tiene 3 versiones. Tiene la versión gratuita en el cloud y después tiene 2 versiones de pago. Vamos a utilizar naturalmente la versión gratuita, que, bueno, al final las características entre una gratuita y una pagando, pues bueno, hay diferencias, pero si vamos la información básica que tenemos, ponemos guardar 10.000 métricas, 50 GB de logs, 50 GB de trazas cada mes. Diferencias, pues aquí solo tendremos 14 días de retención. Si queremos guardar información a largo plazo, pues Grafana Cloud no es una opción. Ahora, si solo queremos para guardar información, para hacer pruebas o bueno, para guardar información que realmente no queremos guardar a mucho tiempo, pues está bien, 14 días de retención. Depende de para que sea, incluso nos sobra, ¿vale? Como iba a decir, vamos, para hacer esta integración, vamos a utilizar, bueno, Home Assistant. Por cierto, todo esto, Home Assistant en Docker, ¿vale? No lo había dicho al principio, pero como siempre, utilizaremos la versión Docker. Más que nada porque vamos a utilizar también un Docker para que nos envíe la información en local de Home Assistant, nos la envíe al Grafana Cloud. En la versión Home Assistant no es. No sé si se podría hacer o si existe alguien que haya hecho un add-on realmente para que eso funcione. Porque, digo, como hay que meter un Docker que nos haga de puente entre el local y el Grafana Cloud, pues si nadie ha hecho un add-on de estos, que al final es un Docker, pero adaptado Home Assistant, pues no se podría hacer, ¿vale? Yo lo hago con Docker, que es como lo he hecho yo, como lo he probado durante... He estado casi un mes así probándolo, ¿vale? Pues bueno, el vídeo a lo mejor se hace un poco largo, será un poco complicado porque a lo mejor vamos de un sitio para el otro, pero intentaré explicarlo los pasos correctos para que no os liéis mucho. Igualmente voy a guardarlo todo en la descripción, en la página web. Vais a encontrar todos los enlaces, los códigos que vamos a utilizar. Y nada, pues espero que os sea de ayuda. Por cierto, bueno, al final veremos alguna cosa. Esto es Grafana Cloud, una dirección en la nube desde cualquier sitio de internet. Ya os iré explicando más o menos cómo funciona durante la instalación. Pues vamos a ello. Bueno, pues vamos a empezar a toda la configuración e instalación de Grafana Cloud y bueno, cómo integramos entre Home Assistant todo esto. Voy a intentarlo explicar lo mejor posible porque es un poco así complicado de explicar porque iremos cambiando de un sitio para el otro. Entonces puede ser que nos perdamos en algún momento, pero bueno, intentaré hacer paso por paso y no perdernos. ¿Vale? Pasos que haremos. Primero, crear naturalmente una cuenta en grafana.com, que esto nos dará permisos o derechos a tener nuestro dashboard Grafana, 1, 2 o los que queráis, o 10. Después nos dará derecho también importante una base de datos Prometheus, que es donde guardaremos toda la información de Home Assistant, que la enviaremos a esa base de datos Prometheus en cloud y automáticamente lo pasaremos a nuestro Grafana Cloud. Nos ahorraremos tener nada en local. Otro paso que haremos será lanzar un Docker, que será el Grafana Agent, que lo que hace es coger la información de Home Assistant y lo enviará al Prometheus del cloud. Y bueno, y finalmente ya vamos a poner la integración de Home Assistant en Grafana y todo esto, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir por pasos. Primero, para crear la cuenta, nada, aquí en la página principal de Grafana vamos a Create Free Account, ¿de acuerdo? Ya tengo cuenta, por lo que si le doy ya entraré dentro, pero bueno, realmente lo que os pide es, bueno, podéis crear una cuenta si queréis con la cuenta con el correo de Google o con GitHub o lo que queráis. Le dais con la cuenta a Google mismo, os crea una cuenta y lo único que os pide es
el nombre que va a tener vuestro host de Grafana, ¿vale? Por defecto os pondrá seguramente el nombre de correo, pero lo podéis cambiar, ¿vale? Y después en la zona donde queréis que esté vuestro servidor de correo, hay servidor de correo, vuestro servidor de Grafana, ¿vale? Le ponéis Europa o algún país de Europa o donde queráis, ¿vale? ¿Qué más? Una vez tengamos la cuenta de Grafana arrancada o creada, bueno, yo la creo que me va a pedir, vale, yo ya estoy dentro, por lo que no, os saldrá una página así, ¿vale? Cuando acabéis de hacer todo lo que sea crear la cuenta, os saldrá un dashboard de Grafana, puede ser así o parecido, que bueno, si lo habéis visto ya Grafana, pues nada, vais aquí a Browse, tendréis varios dashboards que os crea por defecto de Grafana, ¿vale? Y bueno, y aquí un montón de información, lo queráis, pero bueno, realmente aquí lo que nos interesa, podemos aquí, lo que nos interesa de este Grafana Cloud, en este momento, después ya haremos más cosas, es venir aquí en el menú de la izquierda, donde pone integraciones y conexiones, o connections, no conexiones. Le damos aquí, y aquí le ponemos un Home Assistant, ¿vale? Y esto lo que crea es la integración con Home Assistant. Bueno, os crea un dashboard de ejemplo con varias cosas, que bueno, os puede ser de ayuda. Yo el dashboard que me montó cuando hice las pruebas con instalación, pues bueno, había cosas que sí que funcionaban, otras que no, y otras que directamente eliminé, y algunas que tuve que modificar para que me funcionasen bien. Pero bueno, para empezar está bien ya tener un dashboard ya puesto. Aquí nos dice, bueno, un poco de lo que tenemos que ir haciendo. Realmente el paso 1 nos lo vamos a saltar, pues aquí va a ser, vamos a crear un Docker para que haga esta información. El segundo paso nos dice es que en el configuration.yam del Home Assistant tenemos que añadir la línea de Prometheus, ¿vale? Aquí hay un link que te envía aquí a la información de Home Assistant, de cómo funciona Prometheus, ¿vale? Realmente ponemos la integración de Prometheus, pues lo que hacemos es enviarlo esto al Grafana Agent, que es el Docker que vamos a crear. Ya veremos cómo se hace. Bueno, esto ya lo veremos después cuando pongamos la integración de Prometheus en el Home Assistant. Ya os voy a explicar un poco cómo funciona esto y lo que podéis añadir, lo que podéis quitar, ¿vale? Bueno, volvemos aquí en Grafana. Primer paso, crear cuenta en Grafana. Se abre Grafana. Venimos aquí a integraciones. Está por aquí, ¿no? Ahora lo he perdido, pero bueno. Allá, aquí. Integraciones y conexiones. Le decimos Home Assistant, nos sale esto. ¿Vale? Aquí nos sale que tenemos que hacer esto. Bueno, le decimos que instale la integración. Esto después ya lo haremos después. Aquí nos sale esto. Esto aquí no le damos que haga un test porque en este momento la integración no está funcionando o no la hemos montado. Por lo tanto, si hacemos un test va a dar problemas. ¿Vale? ¿Cómo vamos a integrar con el Grafana Agent que también nos hablan aquí? Grafana Agent. Esto, si vemos aquí, es un Docker. Se llama Grafana Agent. Y lo que hace es eso. Crea. Es como una puerta. Coge lo que hay en Home Assistant y nos lo envía a nuestro servidor de Prometheus en el cloud. ¿Vale? Para montarlo, aquí vamos al terminal y vamos a montar el Docker Compose para lanzar este Grafana Agent y la configuración que tiene que tener, que es bastante importante. Vale, estamos aquí en el terminal. Aquí vamos a crear un directorio para guardar el Docker Compose y la configuración de Grafana Agent. Yo le llamo así. Bien escrito, naturalmente. Grafana Agent. Entramos aquí. El nombre le podéis que queráis, ya lo sabéis. Y voy a crear el Docker Compose para Grafana Agent. Vale, aquí os voy a pegar el Docker Compose y modificáis lo que os diré. Adecuarlo a vuestra instalación, ¿vale? Vale. Ya veis que es muy cortito, que no tiene mucho. Versión, bueno, esto es servicio, Grafana Agent, la imagen que usaremos. Yo uso esta porque en algún momento en Grafana Cloud recomendaban esta versión de imagen. Creo que realmente han cambiado, la última es la 27
la 27, 0.27, entonces, bueno, dejo esta porque sé que funciona bien. No he probado la última imagen, pero bueno, digo, esta funciona. La podéis cambiar, podéis poner la latest o la main, creo que es la última que hay, pero como esta me funcionó a mí, dejo esta de momento, digo, porque no hay muchas versiones por detrás, solo hay, creo, una versión por detrás. Vale, restar, volúmenes, este lo dejamos, que son para temporales de Grafana, y este de aquí es realmente donde guardaremos la configuración. Es que he copiado el que tenía yo en el sistema de otro de pruebas. Ponemos toda la ruta al fichero de configuración, ¿vale? Yo aquí le puse todo esto, pero realmente ya sabéis que yo me gusta hacerlo todo corto. Y yo haría así, ¿vale? Punto barra config.yml, dos puntos tal. ¿Qué significa esto? Que ahora yo en el directorio actual voy a crear un directorio config y dentro voy a crear el directorio, el fichero config.yml para la configuración. Digo, esto lo creo aquí, si no le ponéis toda la ruta de todo el path donde vais a poner el fichero de configuración, ¿eh? Este fichero hay que crearlo, no se va a crear solo. Entonces ponéis la ruta donde vais a crear este fichero de configuración. Te digo, yo lo voy a crear aquí. Voy a crear un directorio config y dentro este fichero, ¿vale? Nada, control X, guardar, yes. Estamos aquí, vamos a crear aquí dentro el directorio config. Entramos y vamos a crear el fichero config.yml, ¿vale? Que se me pedí. Este fichero config.yml, vamos a explicar un poco lo que tiene que haber, porque es bastante... A mí me costó un poco averiguar exactamente todos los parámetros que tiene que haber. Pero bueno, ya os lo pondré todo aquí, os explico lo que hay que cambiar y un poco la información que ponen sobre este fichero. Bien, estamos aquí, que aquí es la información que pone Grafana sobre la integración de Grafana Cloud y todo esto, que es lo mismo casi que hemos visto antes era por aquí. Bueno, también nos explican esto. Pero aquí también nos dicen que tenemos que crear la entrada Prometheus en Home Assistant, esto ya lo haremos después. Y después realmente lo que nos importa es que nos dicen que tenemos que crear este fichero, que es el fichero de configuración de Grafana Agent, que lo que hace es, básicamente le decimos, coge la información de Home Assistant con este token, Home Assistant lo tenemos aquí, y escribe aquí. Bueno, a esto lo vamos a cambiar por nuestra configuración. Básicamente coge lo de Home Assistant y me lo pones en Prometheus, ¿vale? En el cloud. Aquí explica un poco la configuración. Yo aquí estuve mirando, encontré varias informaciones dentro de Grafana explicando varias cosas. Al final di con la buena, bueno, al menos me parece que es la buena porque no funciona, ¿vale? Entonces os voy a pegar mi fichero de configuración, pero que sepáis, bueno, ya lo pondré en la descripción en algún sitio, que podéis mirar aquí, incluso diría que en la página de Home Assistant a lo mejor también lo explica este fichero de configuración. Vamos a mirarlo aquí, no, aquí no lo explica. No, aquí no lo explica. Había algún... Sí, aquí también lo explica un poco. También explica un poco este fichero de configuración que hay que crear dentro de allí. Pero bueno, también le faltan cositas. Hay que ir cogiendo de varios sitios, pero al final... ¿Vale? Pero bueno, ahora explico este fichero, cómo tiene que ir, lo que tiene que haber y ya está. ¿Vale? Pues venga, volvemos a la consola y seguimos. Venga, estamos aquí. Os pego mi configuración, la que he usado yo, y a partir de aquí vamos a modificar las cosas. ¿Vale? Os pego esto. Esto ya lo pondré en la descripción, en la página web, en todos los sitios. Lo que hay que poner. Bueno, esto es configuración, que es la que dicen ellos. Parte importante, que ya me lo puse yo aquí en mayúsculas. El bidder token Este token es el token de larga duración de Home Assistant, ¿vale? Tenemos que crear un token de larga duración en Home Assistant y lo pegamos aquí. ¿Qué otra cosa vamos a cambiar? Esto, target, aquí donde pongo IP-HA, pues aquí ponemos la IP de nuestra Home Assistant, ¿vale? La IP interna. ¿Qué más pondremos? Pondremos aquí, en esta línea donde pone URL, vamos a crear o vamos a buscar cuál es nuestra URL de acceso a Prometheus en el cloud, ¿vale? Esto lo veremos, que es muy fácil de ver.
Igual que el usuario que tenemos aquí y el password, ¿vale? Que es un usuario y un password que nos generan para poder acceder vía API a nuestro Prometheus. ¿Vale? Empezaremos por aquí. El token esto lo borramos. Y nos vamos al Home Assistant y vamos a crear un token de larga duración. ¿Vale? Vamos, iremos aquí Home Assistant. Vamos a nuestro usuario, que aquí seguramente ya tengo varios yo de tokens de estos. Aquí tengo, incluso ya lo tengo. Lo vamos a eliminar. Vamos a crear un token. Aquí le pongo yo Grafana. Aceptar. Nos pone aquí el token. Lo marcamos todo. Copiar. Y nos volveremos al terminal para copiarlo, para pegarlo. Vale, ya este token lo guardamos aquí. Vale, a ver si no se ha roto nada. Vale, está, ha quedado bien. Vale, tenemos este token. Es el token de la graduación de Home Assistant. Aquí, pues le pongo la IP de mi Home Assistant. Vosotros le ponéis la que os toque. ¿Vale? Yo pongo la IP que hay que acceder. Vale, tenemos el token de Home Assistant para que pueda acceder. Tenemos la IP para que pueda acceder de Home Assistant. Básicamente el Docker va a acceder a Home Assistant con este token. Podrá acceder. Y después ahora viene la parte es, vale, cojo los datos de Home Assistant y ¿dónde los meto? Pues lo tenemos que decir aquí. Para saber la URL, el usuario y el password, volvemos al navegador. Vamos a entrar en grafana.com y ahí veremos esa información. Venga, estamos aquí y iremos a grafana.com, ¿vale? Que sería esta página. Básicamente ponemos aquí arriba grafana.com. Nos saldrá la página esa de inicio de antes y si venimos aquí donde pone sign-in, ya nos entrará aquí. Os pide usuario password y si no, si tenéis iniciada la sesión ya en el dashboard, os va directamente, vendrá aquí, ¿vale? Aquí que tenemos los stacks que tenemos, o tengo un stack, podríamos tener más stacks, tenemos, bueno, lo que tenemos arrancado. Tenemos Grafana, tenemos Prometheus, Loki, Grafite, Alerts, Tempo, ¿vale? Cosas que tenemos que podemos usar. De momento solo usamos Grafana y Prometheus, ¿vale? Las Alerts también van bastante bien, pero bueno, ni he llegado a configurar nada. Prometheus, queríamos un usuario, queríamos un password y una dirección de acceso para guardar datos en Prometheus, ¿vale? Venimos aquí, vamos a detalles y aquí tenemos algo de información. ¿Qué queríamos? Queríamos el punto de escritura para guardar la información. Pues es el remote write endpoint, ¿vale? Este lo copiáis, el que tengáis, ¿vale? Si tenéis la región europea o Bélgica o así, os saldrá este. Volvemos a la consola y lo pegamos, ¿vale? Que es este de aquí arriba, la URL esta, la pego, ¿vale? Username y password. Nada, pues volvemos al navegador, a la página de... Y aquí tenemos username. Copy to clipboard. Le damos aquí, copiamos este. Venga, volvemos a la consola. Y el username, lo pegamos aquí, ¿vale? Creo que antes no os he mostrado cómo pegaba la URL, esa que hemos copiado, pero bueno, iba aquí, ¿vale? Creo que iba cambiando de pantalla y creo que al final una no lo habéis visto. Contraseña, nada, volvemos al navegador, ¿vale? Y la contraseña, aquí, password API key. Le damos a generar now, incluso podríamos llegar, ya veréis que al momento de generar nos cambia todo esto y nos pone toda la información que teníamos que escribir allí, ¿vale? Podríamos empezar por aquí, pero bueno, vale, le pongo Grafana con derechos de admin porque tiene que escribir, vale, porque esta la tengo creada yo, Grafana 1, vale, y aquí tenemos toda esta API key, le damos copy to clipboard, cerramos. ¿Ves? Aquí podéis ver que realmente copiando todo esto ya no serviría. Pero bueno, hemos hecho punto por punto. Vale, lo hemos copiado, volvemos al terminal. Y aquí pegamos todo esto. ¿Vale? Que si veis, es lo mismo que teníamos aquí. Es lo mismo que hay aquí, lo tenemos allí.
Vale. Allá tenemos todo el fichero de configuración de Grafana Agent. Por lo tanto, en el momento que lancemos este Grafana Agent, este Docker, le damos un Docker con POSEAD -d, teóricamente va a empezar a coger datos de Home Assistant y los va a enviar al cloud, ¿vale? Los va a enviar a Prometheus del cloud y a partir de allí podremos ya empezar a coger datos en Grafana, ¿vale? Pero antes tendremos que hacer otro paso, añadir la línea, la integración Prometheus en Home Assistant, si no, no va a acceder, ¿vale? De momento, Control X, grabamos y esto lo tenemos así, ¿vale? Ahora ya podemos coger realmente, esto lo podemos lanzar, aunque no recoja datos, porque va a dar error, porque no podrá acceder a Home Assistant, pues no tenemos la integración activada, pero bueno, así ya podemos ver si falla alguna cosa, ¿vale? Docker compose logs-f. Vale, aquí tenemos esto. Nos volvemos a Home Assistant, ponemos la integración de Prometheus y a ver si ya empezamos a generar datos. Venga, estamos aquí, nos vamos a nuestro Home Assistant, vamos al configurador y aquí vamos a crear una entrada. Aquí tengo mucha cosa, habrá que hacer limpieza. Le pondremos Prometheus. Creo que me he dejado alguna H. Bueno, vamos a verlo por aquí, cómo se ponía. Después de esto así. Ya me he dado cuenta, digo, aquí he fallado algo. Vale, Prometheus, ¿vale? Mira, poniendo esto, este empezaría a funcionar. Vale, yo lo que voy a poner, le voy a poner un namespace para que de esta manera me ponga los datos, me los ponga aquí dentro. Le pondré Assistant, pero bueno, tampoco no es imprescindible poner esto, ¿eh? ¿Y qué más? Si ponemos aquí la integración, pues va, bueno, aquí en la namespace, lo he escrito bien. Aquí, vale. Aquí tenemos cosas que podemos, lo típico de podemos incluir entidades, dominios, podemos excluir. Yo como solo tengo un sensor y alguna cosa más que pueda salir por aquí, lo dejo que lo ponga todo. Pero bueno, naturalmente, si lo que queréis guardar las cosas, pues le ponéis que solo queréis incluir o solo queréis excluir las cosas y ya está. Después, otra parte que no la voy a hacer, porque bueno, creo que así por defecto no va a dar este error, pero os lo digo ya. Cuando creemos el dashboard de Grafana y metéis todos los datos, ya habrá muchos sensores que os dé que no están soportados, ¿vale? Ya veréis que hay un cuadro abajo y os va a salir, tenéis 20 que no están soportados, 30 y os saldrán cuáles. Eso es sencillamente porque el sensor, el momento que pone la información en Prometheus, no le dice qué tipo de información es, ¿vale? Por ejemplo, uno que me pasa a mí, o que me pasó, fue el disco duro. No me reconocía, me ponía, por ejemplo, 120 GB, pero no sabía si eran 120. O sea, me ponía 120, pero Prometheus no sabía, y Grafana no sabía interpretar esos 120 que eran 120 si eran gigas, o eran 120 grados, o eran 120 kilómetros por hora, ¿vale? Entonces, para los sensores que os diga que no están soportados, tenéis el override este, que lo que lo ponéis, que no, están los ejemplos aquí que están muy bien. Aquí están los includes y excludes. Mira, y aquí los overrides, por ejemplo. En el caso de temperatura, también le puedes poner. A mí temperatura no me salía, no me reconocía que era temperatura, pero bueno, no me decía que eran grados. Pero bueno, básicamente le decís, oye, pues este sensor, este tipo de sensor que acaba, bueno, podéis poner asteriscos, eso es, por ejemplo, son gigas o son grados centígrados. Entonces Prometheus ya coge la información esa y ya la guarda con esa información y te la muestra bien. Si no, te dirá que no es soportado, ¿vale? Eso hay que ir cogiendo los que interesen y bueno, este sensor me interesa que me lo diga bien y lo quiero integrar. Pues bueno, le dices, oye, este sensor es pues temperatura y son grados centígrados, ¿vale? Como pone aquí, vale, más básicamente. ¿Qué más? Bueno, pues aquí no hay nada que explicar más. Esto para que lo veáis también, si lo integráis y os dan, digo, seguro que saldrán algunos que os dan que no son soportados, pues por eso, no sabe exactamente qué valor es, y entonces hay que decirle, oye, pues este sensor, el valor que da son, yo qué sé, pues
kilovatios hora, por ejemplo, ¿no? O lo que sea. Vale. Volvemos. Solo quería mostraros eso. Yo solo pongo la integración, solo pongo que es integración de Prometheus, un namespace que es Home Assistant. Y ya está. No incluyo nada, ni excluyo nada. Y. Vale. Voy a grabar. Y aquí vamos a reiniciar. Por cierto que este Home Assistant tengo que actualizarlo porque aún está, creo que versión de julio o agosto. Pero bueno. Va, a ver si acabamos de arrancar esto. Y iremos... Bueno, vamos a... Mientras a la consola. Bueno, vamos a ver si da primero algún error. Y si no, vamos a comprobar. Vamos a registros. Va. Pues teóricamente creo que esto ya... Vamos al terminal. Y aquí a ver si ya nos empieza a poner algo de información por algún sitio. Aquí dice que ha accedido aquí. Vale, tampoco. Vamos al navegador otra vez, a la página de Grafana.com. Allí veremos si está guardando algo ya. Venimos a esta página. Vamos, volvemos atrás. Vamos aquí. Vale, mira. Aquí ya nos sale un activo usuario, 3 actives series. Bueno, aquí a ver si nos sale por algún sitio. Pero vaya, por lo que está poniendo, ya está recibiendo información. Aquí no sale nada de momento. A ver. Vale, pues vamos a Grafana. Eso lo dejamos así. Volvemos a Grafana, a la página esa que habíamos dejado antes. Y vamos ahora sí que vamos a hacer el test de integración a ver si realmente esto está funcionando. Ha ido muy rápido. La gente está cogiendo información. Y ya ha creado los dashboards que ponen por defecto. ¿Vale? Pues nada, pues damos aquí View Dashboard. Vale, estos son los dashboards que antes se ha abierto. Vamos aquí. Esta nos ha creado de este dashboard Home Assistant, la integración esta. Le damos aquí. Y aquí, como podemos ver, pues está cogiendo ya información. El último update dice que es el de sensor temperatura de despacho o humedad. O sea, realmente ya está cogiendo información, pero bueno. Aquí no me pone nada por aquí. Seguramente la entidad que tiene no es como la que tengo yo. Luces no va a salir porque no tengo. ¿Vale? Esto es un dashboard así por defecto. El climate tampoco, pues no tengo. O sea, todo esto, como no tengo nada, en este momento no sirve para mucho. Realmente todo esto lo puedo borrar yo, para mi caso. Lo podría borrar y empezar de cero. Una cosa importante, si vamos a cualquier sitio de estos ahora, por ejemplo, voy a temperatura. Aquí solo me sale View, More, pero realmente no puedo editarlo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, aquí me sale que tengo 5 entidades, realmente las que tengo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, venimos aquí, Dashboard, y dice, oye, este Dashboard es editable. ¿Vale? Y ya está. Decimos que es editable, guardamos, Save. Volvemos para atrás. Y ahora si volvemos aquí, ya te sale el edit y ya podemos editar. ¿Vale? Y ahora aquí es, bueno, es cuestión de ir cogiendo, digo, muchas cosas. Yo no las, aquí, por ejemplo, no le estoy diciendo, si al sensor le hubiera puesto que fuera temperatura, me lo estaría mostrando en este momento. ¿Vale? Mira, vamos a probarlo. Vamos a salir de aquí un momento para que nos ponga, a ver si nos pone la información aquí. No lo he probado. Venga, vamos aquí al Home Assistant. Esto no lo tenía controlado, pero bueno, vamos a verlo. Vamos a añadir aquí el sensor. Bien, yo he añadido ya los parámetros para que coja como temperatura los del sensor este, para no estar mirando de un sitio para otro y copiando. Ya lo he puesto así. Básicamente le he puesto que haga como configuración global. Le digo que todos los sensores, o lo que sea sensor, punto sensor, un asterisco y acabe todo en temperatura, ¿vale? Todo lo que acabe en temperatura, le haga un override y que él sepa que esto es grados centígrados, ¿vale? Digo, esto lo podéis, en este sensor a lo mejor también lo podemos quitar
y dejar solo asterisco, todo lo que acabe en asterisco temperatura, bueno, en temperatura, pues le pones a los sentidos. Pero bueno, por si acaso le he puesto que sea el sensor no sea acaso que me coja alguna cosa, que en mi caso no va a ser, porque solo tengo uno, ¿vale? Y es eso. Ahora cuando guardemos veremos si en Grafana ya me ha cogido esto como temperatura y ese gráfico ya me muestra información, ¿vale? Hay que ir adaptando un poco las cosas. Esto lo guardo, nada. Reiniciar Home Assistant. Esperar un poquito y a ver qué información nos trae. Bueno, esto va arrancando, lo dejamos así. Vamos a Grafana, ¿vale? Porque he dicho, hay muchas cosas que hay que ir adaptándolas si queremos salvar estos gráficos que nos pone aquí, ¿eh? Si no, los eliminamos todos. Yo que sé, por ejemplo, pues cogemos por fuera, lo borramos y no nos interesa. El climate, esto lo coge automáticamente si encuentra una entidad de algún... ¿Cómo le digo ahora? Un termostato inteligente, si lo encuentra automáticamente os va a poner aquí si está parado, está arrancado. Pero eso no hay problema. Aquí, bueno, esto son cosas que estoy poniendo. Eso, digo, todo esto lo podéis ir borrando y dejar lo que os interese, ¿vale? Ahora, sensores que no están soportados no me pone ninguno, básicamente pues no tenemos ninguno. Entidades que tenemos, digo, es que hay mucha cosa que no. Vale, aquí por ejemplo, la temperatura, ahora ya me la ha cogido. El momento que le he dicho que la temperatura son grados centígrados, porque he visto que la búsqueda de aquí la estaba haciendo con el prefix temperatura -C. Entonces he dado cuenta que digo, si le digo que sea temperatura, me va a coger. Pues aquí lo mete lo mismo. Iríamos aquí al editor y le pondríamos que todo lo que es sensor barra pues asterisco punto humedad, no sé cómo me acaban mis sensores. Pues bueno, el nombre del sensor que tiene, pues eso es una humedad, ¿vale? Le ponemos que sea un tanto por ciento, ¿vale? Y aquí pues seguramente aquí podemos ver, y aquí lo busca, a ver, busca por el tanto por ciento. Y es una manera de salvar estos gráficos, pero si no, luego digo, lo borramos y creamos de nuevo. Aquí nos ponen algunos luces, pero bueno, digo, eso es a modo de ejemplo, va bien a modo de ejemplo por si queremos poner alguno, pues miráis sensor, digo, a ver cómo lo usa. Pues a partir de aquí creamos nuestros sensores y así, ¿no? Pero bueno, si no, como he dicho antes, venimos aquí con mi único sensor que tengo, pero bueno, pues le ponemos el data source y aquí le ponemos que queremos, pues mira, sensor, como si sensor, humedad, batería, pues humedad, venga. Y le pongo que es, bueno, solo tengo un sensor en este momento, por lo tanto, como solo tengo un sensor del dominio, le ponemos aquí, vale. Ya veis que va sacando la información de lo que tenemos. Vale, aquí alguna cosa la he puesto. Vale, ahora como así están, sensor, humedad, sensor. Vale, realmente es esto. Vale. Y jugando con... A mí personalmente prefiero el Grafana en local con el InfluxDB porque se controla bastante mejor todas las cosas. Pero, lo digo, os lo enseño por... Hay cosas que a lo mejor, pues... Yo, por ejemplo, temperaturas y cosas de estas que dices, hombre, pues las dejo en el cloud, que realmente en local no me aportan mucho. O a lo mejor hay gente que sí, ¿eh? O tenemos una estación meteorológica y queremos guardar los datos en otro sitio, no sé. O realmente queremos consultar nuestra información de Home Assistant, de Grafana, desde cualquier lugar y no queremos abrir puertos en el router de casa. Pues oye, enviamos la información a Grafana Cloud. Sabemos que tenemos durante 15 días la información, después se va a borrar con un máximo de series, pero digo, creo que son bastantes series y que, bueno, hay que llevar mucha información para llenarlo. Por cierto, cuando os deis de alta en Grafana Cloud, os dirán que es una cuenta pro, que tiene 15 días de validez, pero bueno, va a llegar el día 15 y esa cuenta pro se convierte en cuenta free, ¿vale? No pasa nada. Los primeros 15 días tendréis mucho sitio para guardar y después os van a bajar. Bueno, realmente las 10.000 series creo que son para todas las versiones, ¿eh? O sea, lo de las 10.000 series es para todas las versiones, sea Pro, sea gratis o sea cual sea, o Enterprise o como se llame. Lo que va cambiando es el tiempo de que puedes guardar la información y
Bueno, seguramente los gigas, pero bueno, igualmente aquí te dejan 50 gigas para logs, o sea que también es mucho. Bueno, digo, si a alguien le interesa, yo he explicado más o menos cómo se instala. Creo que lo he explicado bastante bien, aunque sea un poco así, digamos, para arriba, para abajo, pero bueno, para que veáis que se puede y que no es nada de otro mundo. Bueno, digo, realmente lo complicado es que hay que ir a buscar cosas. Tiro para adelante, tiro para atrás, abrimos una página, que tenemos información en un sitio, cómo conectamos, pero realmente a la que conectamos el Grafana Agent, que es el fichero principal, y eso, del resto ya es coser. Y ¿cómo se llama? No me sale el nombre. Bueno, que es fácil. Bueno, lo dejamos por aquí. No voy a poner nada más porque digo, no puedo hacer virguerías con sensores que no tengo, no me los puedo inventar. Pero bueno, aquí ya tenemos, digo, si tenéis luces, las luces también tendréis que configurarlas para que os salgan aquí. Si no, pues bueno, os creáis vuestro panel de luces. Aquí son cerraduras. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que sea de ayuda. Dad muchos likes y todas esas cosas. Y hasta el siguiente. Saludos.